y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, 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 nada florece. 8:17, llega el momento de abrir nuestra ventanita particular a las letras canarias, a la literatura canaria, y para eso saben que contamos siempre con la ayuda de Beatriz Morales Fernández, que es docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva, un placer como siempre estar aquí. Igualmente. Y para no perder la buena costumbre, hoy vienes acompañada de Pablo Alemán, que es poeta, filólogo hispánico y docente de lengua castellana y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Lomo La Herradura de Telde, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Bueno, Beatriz se va a encargar de ponernos un poquito en contexto, de contarnos quién es Pablo, cuáles son sus obras y comenzar con la entrevista. Pues sí, bueno, de entrada presentar a Pablo es un placer. Trabajamos mucho, hemos trabajado mucho juntos. Él, entre otras cosas, esa pasión docente la lleva a las letras, también con mucha vocación. Pues por un lado a través de la gestión literaria y cultural, con proyectos como Coordenadas de Literatura Canaria. Es decir, él como poeta también le gusta plantear con otros artistas, creadores literarios, pues cómo se encuentra el panorama de las islas en la literatura. Luego también contribuye, aporta en revistas literarias como la Salamandra Ebria. Y luego algo bastante interesante, pues efectivamente su estilo poético, que hemos venido a hablar de ello. Pues tiene distintas publicaciones, Apenas en descenso, Otra mirada apenas, Madera y metal, Aquel lejano lugar, que es una edición bastante particular de la cual hablaremos, y este Cosmos de raíces, que yo creo que, Eva, es especial mencionarlo, dado que fue premio de poesía Pedro García Cabrera en el año 2020. Ah, pues muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Aún así ya pasó el tiempo después de, bueno, el 2020, que incluso con la pandemia en medio, y después de todo este tiempo, pues tener el libro en las manos y ver la edición y vivir un poco ese reconocimiento, pues todavía te mantiene, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones, e incluso cuando lo abres, pues te viene esos chispazos de memoria de los momentos en que estabas creando el poemario en sus primeros momentos, el planteamiento del poemario, que iba antes, que iba después, y finalmente esa gran sensación que es cuando ya tienes el poemario terminado y ya lo empiezas a darle camino, ¿no? Bueno, como de raíces. Bueno, de entrada, Pablo, antes de meternos de lleno en tu quehacer literario, siempre nos gusta preguntar de entrada esas pequeñas o grandes influencias que tenemos desde pequeños, es decir, las lecturas. ¿Qué lecturas te marcaron a ti a la hora de escribir? ¿Hubo alguna insular, canaria, que te marcara en especial? A nivel insular, hay que decir que a medida que uno va leyendo, va conociendo el mundo literario, pues se va quedando con algunos con los que tiene incluso admiración literaria. Por ejemplo, el primero que conocí, por supuesto, al estudiar en el Instituto de Aruca, pues el de Domingo Rivero. Y siempre me quedé con el tema del dolor humano, ese tipo de poesía que eterniza pues esos elementos cotidianos, ¿no? Como la piedra azul, etcétera. Si bien es verdad que a medida que uno va conociendo la literatura canaria, pues se queda con las invariables, como por ejemplo el tema de la luz, esa imagen de elementos canarios como la hacía Manuel Padorno y su hermano Eugenio Padorno, ¿no? Cada cual diferente sobre un mismo objeto o sobre un mismo paisaje, como es la playa de las canteras, ¿no? Y después también poetas coetáneos a uno, como por ejemplo Miguel Alvarado, por ejemplo, que fue de los también, junto con otros poetas consagrados, los que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, Teoría de la Luz, ¿vale? Es decir, se va quedando con esa especie de sustrato, como quien dice, ¿no? Que después uno, a su manera, a través de su como visión como escritor, pues filtra y convierte en poesía, ¿no? A su manera, ¿no? De ahí sale, por ejemplo, Madera y Metal,
donde por supuesto ahí se filtra Manuel Padorno y su visión de la luz, la visión del mar como si fuera un hogar, ¿vale? Ese envolvimiento, ¿no? Esa cotidianidad que nosotros pensamos que es algo normal, pero cuando uno sale, como dice Jorge Rodríguez Padrón, cuando uno sale fuera, pues dice yo, esto pues es algo diferente y cuando vuelve pues ya no eres el mismo. Desde luego lo valoras más. Pablo, yo no sé si es posible que nos aunes toda tu obra con algunos conceptos o temáticas recurrentes entre tus distintos libros. Es súper complicado conocer a un autor en pocos minutos, pero bueno, para hacernos una idea, si nos puedes contar. Los primeros poemas, por decir, vamos a ver, es verdad, concentrarlo todo es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque cada poema pues tiene una intrahistoria diferente. Si bien yo concibo una especie de lo que se llama trayectoria, ¿no? Que es esa especie de unión coherente o cohesionada, ¿no? De toda tu poética, si bien es verdad que va mejorando o va cambiando, porque no eres la misma persona que ha escrito Madera y Metal que el que escribe Como de Raíces, pero sí es verdad que dentro de todo pues uno intenta mantener la trayectoria, una trayectoria coherente, ¿no? Que creo dentro de mi percepción de lo que es la poesía, pues lo que puede definir a un buen autor, ¿no? No tiene por qué tampoco coincidí, pero sí yo lo considero una cosa que es una línea maestra, ¿no? En el caso de mi caso, pues las vivencias que yo tuve, pues claro, porque soy de Aruca, la realidad de la Aruca, de Bañadero de aquel entonces, pues chocó con ese pibe que después fue a la universidad y conoció la ciudad de Las Palmas en todo su esplendor, y eso se filtró después de lo que estamos hablando de conocimiento de literatura canaria, más otros escritores de ámbito nacional e internacional, sobre todo por Baudelaire y Emily Dickinson, etcétera, pues en una especie de dualidad entre lo que se llama madera y metal. Ese es el primer poemario, y es esa especie de dos momentos que después, a medida que pasan los poemarios, pues los he intentado mantener, no siempre de manera explícita, sino a través de elementos que sugieren esa especie de contraposición, elementos de madera con elementos de metal, entendiendo la madera como esa especie de inocencia de primer momento, de lo natural, de lo que surge con el tiempo, etcétera, a diferencia del metal, que es lo artificial, creado in situ, desnaturalizado, deshumanizado, etcétera, etcétera, y que rompe un poco con esa inocencia, ¿no? Ya es una especie de desengaño o una especie de tono pesimista, ¿no? Madrid Metal es, bueno, intenta pues mostrar esos dos momentos. Y a medida que pasan los diferentes libros, aquel lejano lugar, apenas en descenso y Como de Raíces, pues intento llevar esos elementos hacia adelante y evolucionarlos hacia otros estilos y hacia otros chispazos poéticos que son propios de un autor. Escuchando a Pablo, mira qué hora es, Beatriz, lo digo por si quieren leer el poema para que lo lean con calma y no se nos eche el tiempo encima, luego si nos da tiempo a más preguntas o a comentarlo, claro, pues genial. Sí, si quieres, Pablo, Sí. pues puedes leer, que de hecho creo que lo vas a leer de aquel lejano lugar, y podemos enlazar una pregunta con la lectura, porque aquel lejano lugar, para nuestros oyentes, y así nos centramos en una obra específica tuya, es una edición bastante curiosa, dado que está hecha con cartón, es decir, con materiales reciclables, porque es una obra de la edición cartonera Island, en la cual se hacen ejemplares limitados de cada una de las ediciones de los autores que se seleccionan para las mismas, ¿no? Con muchísima decoración artística por fuera, Así que bonito, que sea algo sí, muy idéntico. Y claro, ya que estamos y ya que lo vas a leer, Pablo, ¿qué supuso para ti formar parte de esta colección tan única de ejemplares, como decimos, de una tirada limitada, con elementos de la naturaleza, esa madera de la cual nos has hablado? ¿Los poemas que seleccionaste fueron intencionados para esa edición en particular, para esa tirada? Y, por supuesto, después de la respuesta, que puedas leernos un poema. Sí, bueno, después de Madera y Metal, pues tenía este poemario que no tenía este título original, si bien es verdad que fue un poemario inicial del año 2003, 2004,
pues lo fui evolucionando, pero claro, no tenía ese momento para publicarlo. Es decir, lo tenía en el cajón, yo sabía que ese poemario tenía que salir, pero no era el momento. Un poemario pequeño de 9 poemas que no le sobraba ni le restaba ningún poema, no podía ponerle más. Eran casi 100 versos, son casi 100 versos, si mal no recuerdo, pero claro, no tenía dónde ponerlo ni dónde tal. Entonces, a través de pregunté y tal, y entonces me vino dice, mira, hay un sitio que se llama Cartoon Island. Cuando yo empecé a investigar en la página web, vi lo de Cartoon Island, y esas ediciones tan exclusivas, tan limitadas y tan auténticas, porque para mí tienen algo de autenticidad dentro de lo que es el mundo comercial, dentro de lo que es el mundo editorial, para bien o para mal, pues esto era con una especie de algo auténtico. Nos y quedan entonces 2 minutos, ya quisiera yo saqué continuar aquí hablando Sí. con ustedes, pero 2 minutos para que leas un extracto chiquitito del poema y despedir el programa. No tenemos Pues, tiempo para más. dentro de lo que es aquel lejano lugar que por desgracia está cobrando especial importancia por lo que está sucediendo en Oriente Medio, pues voy a leer el poema Espejos. Contemplo la ira alzada entre dos mundos fluctuantes. Son los cruzados en la tierra cuya semina brota ante el hermético cel de metal. Ambos comparten una fe melliza, cada mañana, con el mismo sol y el mismo libro extinguido. Y al despuntar la tarde, todo se esconde triste, con nuestros abuelos mirando cómplices sus errores. Y otro profano que transita perdido exclama, observo el tedio desde la mitad. Qué bonito. Pues vamos a despedir con esto nuestra sección de las letras canarias. Muchísimas gracias a los dos por hacerla posible y por encima traernos ejemplos vivos de lo que es nuestra literatura y nuestra poesía. Pablo Alemán, Beatriz Morales Fernández, muchas gracias a los dos y Beatriz, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un placer como siempre, Y Eva. mucha suerte, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas María, María.